¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Capítulo 21. Nadie, dije con voz ronca mientras miraba el mercado. Absolutamente nadie. Me había despertado temprano por la mañana. Katarina había sido amable conmigo esa mañana, pero ahora Raven se mantenía a distancia. Todavía estaba lidiando con la idea de que Raven era una chica. Era bastante obvio ahora que lo pensaba. Si mirabas más allá de los piercings y el pelo de punta, no tenía un cuerpo femenino. Su voz era más aguda que la de un chico normal. Me había convencido de que era una combinación de la dureza del páramo y la falta de nutrición. Me molestó un poco que los demás lo supieran y no dijeran nada. Tampoco sabía por qué Raven no me había corregido cuando la había llamado chico. Sin embargo, dijo que tenía que ver con la confianza. En el páramo, una mujer sería esclavizada y convertida en esclava sexual. Terminó siendo más de lo que muchos podían soportar. Esa mañana, encontré a Unterius y les pregunté directamente al respecto. Me explicó un poco de la historia de Raven antes de que Unter lo callara y me dijera que si quería saber más, debería hablar con ella yo mismo. Todo lo que entendí fue que ella era la hija de un rico habitante de Wasteland. La casa de su padre fue atacada por asaltantes y los tres fueron capturados. Originalmente eran guardias de la propiedad de su padre y tenían un trabajo similar al que yo estaba utilizando ahora. Comida y refugio a cambio de protección. La vistieron como un chico y mantuvieron la farsa para evitar que los asaltantes la violaran. Fueron capturados y los tres finalmente impresionaron al campamento de asaltantes y se convirtieron en asaltantes ellos mismos. Más tarde, sintió lástima por Feather, que era una esclava sexual, por lo que la liberó y la dejó unirse a su grupo. También se enamoró de Paine, que la había estado utilizando. Eso era todo lo que había aprendido, pero fue suficiente para comprender mejor cómo resultaron las cosas de esa manera. Lo siento, Daniel, suspiró Katarina. Es muy difícil cambiar años de desconfianza y hábitos tan fácilmente. Una vez que todo estuvo listo, esperé a que los saqueadores llegaran con cosas para intercambiar. Lo que encontré no fue absolutamente nada. Unos pocos grupos habían aparecido a lo lejos, pero después de observarnos con binoculares, se habían dado la vuelta y se habían ido sin acercarse ni un poco. Aparte de eso, lo único que se veía eran las vendedoras, ahora vestidas con los uniformes que había traído junto con los suministros, un sencillo mono azul de una pieza, mientras holgazaneaban sin nada que hacer. Yo esperaba que las cosas empezaran lentamente y que la gente llegara más tarde, pero llegó la hora del almuerzo. Las chicas dejaron sus tiendas para ir a comer y luego volvieron a aburrirse. La idea de una pausa para el almuerzo era nueva para ellas y, al principio, parecían resistirse a la idea. La comida no podía desperdiciarse en picoteos a mitad del día. Comer antes de dormir era la mejor opción para minimizar la punzada de hambre en el estómago, o eso decían. Incluso después de convencerlas, sospeché que la mayoría guardaba sus raciones de almuerzo para más tarde y, en cambio, tomaba drogas. No iba a forzar el tema del consumo de drogas recreativas por ahora. Una vez que lograra que Raven y su grupo dejaran de consumir drogas, podría trabajar con el resto del personal. En ese momento, eran drogadictos experimentados y las personas con las que trataban eran drogadictos. Eso significaba que sus interacciones no serían diferentes de las que solían ser entre dos grupos de asaltantes rivales que decidían iniciar un intercambio. El tiempo continuó y pronto llegó la hora de cerrar. Toda la comida que había quedado afuera tendría que ser devuelta. Yo estaba sentado en una silla plegable, vigilando mi mercado junto a Katarina. Kiera se había quedado cerca para atender, pero su comportamiento seguía siendo un poco distante. Lilith estaba sentada a mis pies, acurrucada y contenta de pasar sus días holgazaneando bajo el sol polvoriento mientras le servían la comida. Casi había llegado al punto de quedarme dormido en mi silla cuando de repente se escuchó un grito. Animales salvajes. Mierda. Maldijo Katarina. Abrí los ojos de golpe y me puse de pie, agarré los binoculares que llevaba colgados del cuello y miré hacia afuera. Podía ver criaturas que salían corriendo de la arquitectura hacia el otro lado, directamente hacia el patio. Los tenderos hicieron lo que les dijimos y se retiraron de inmediato a la base de la garra del dragón. Los hombres que eran sus protectores tomaron nuestras armas e inmediatamente encontraron posiciones de defensa. Los primeros en disparar fueron las torretas, que abatieron a las primeras criaturas que se acercaron.
A medida que se acercaban más y más, pude distinguir sus rasgos. Parecían cadáveres disecados, corriendo a toda velocidad en harapos tan sucios que cualquier rasgo discernible de la ropa se había degradado hacía tiempo. Se suponía que estas eran las primeras criaturas que surgieron del apocalipsis. Básicamente, era como si los no muertos hubieran recuperado la razón. Podía imaginar el miedo y el pánico mientras esas cosas corrían por las calles saltando sobre las personas y comiéndoselas. Aunque la puntería de las torretas era mucho mejor gracias a la guía de Cecilia, todavía no teníamos muchas. Había dedicado la mayoría a proteger el edificio en el que residíamos, por lo que el mercado solo tenía 3. De esas 3, 2 estaban orientadas hacia los lados para poder atacar a los que estaban en el borde del mercado y más allá, y solo una estaba orientada directamente hacia el mercado, un elemento disuasorio para cualquiera que pudiera causar problemas. Tal vez fue esta torreta la que impidió que la gente se acercara. En general, nadie se sentiría cómodo estando frente a una torreta automatizada. No sabían cómo había programado las torretas para que no atacaran a la gente. Todos los que sabían sobre Cecilia estaban en mi equipo o muertos. Esta era una información que ni siquiera estaba dispuesto a compartir con la garra del dragón. Tal vez, creían que eran los collares los que los protegían del fuego de la torreta. Cualquier otra persona se sentiría como si le estuvieran apuntando con una pistola a la cabeza todo el tiempo que estuviera comprando. Era una consecuencia desafortunada de permanecer a salvo. A pesar de los mejores esfuerzos de Cecilia, aparecieron cada vez más animales salvajes y finalmente alcanzaron las 2 primeras torretas. Los hombres levantaron sus armas y comenzaron a disparar también. Algunos animales salvajes lograron evitar ser alcanzados e inmediatamente saltaron sobre la primera mesa de comida. Se las arreglaron para comenzar a agarrar comida y comérsela como si estuvieran hambrientos. Por lo que me contaron, incluso si estaban atiborrados o tenían un agujero en el estómago por donde se les caía la comida, seguían comiendo y comiendo hasta que todo se acababa. Como los zombies no parecían estar tan interesados en la gente como en la comida, los hombres pudieron avanzar y ejecutarlos uno tras otro desde una distancia segura. Una vez que se confirmó la muerte del último zombie, las vendedoras salieron a un mercado que había sido destrozado. ¿Cómo están las torretas?, le pregunté a Cecilia. Ya han comenzado su ciclo de regeneración. Están en torno al 70%. Naturalmente, incluso las torretas futuristas necesitaban munición. Estos tipos podían regenerar munición al igual que el arma inteligente. También podían llevar mucho más que el arma inteligente. Sin embargo, tenían límites. En esa partida había unos 30 ferals y les costó el 30% de su reserva de munición. ¿Cuánto tiempo tardaré en recuperarme? 3 horas. Entonces, regeneraron aproximadamente el 10% de su munición por hora, y 3 torretas pudieron encargarse de 100 animales salvajes antes de que se agotara la munición. Bueno, 30 ya eran suficientes para superar nuestra barrera actual. Calculé que otros 30, un total de 60, habrían sido suficientes para diezmar el mercado y permitirles llegar a este edificio. Esto no fue del todo malo. Aprendí algo que no sabía antes. Frunciendo el ceño ligeramente, esperé a confirmar que la batalla había terminado y luego dejé mi puesto y bajé a la planta baja para evaluar los daños. En este punto, el mercado estaba cerrado sin una sola venta. La mitad de la comida se había arruinado, ya sea porque la habían tirado al suelo, se la habían comido o incluso sangrado. Bueno, a los asaltantes probablemente no les importaría nada de eso, pero a mí sí. Vi cómo las chicas recogían lo que quedaba y lo llevaban adentro. Mañana, lo intentaríamos de nuevo. La comida quedó tapada, ¿cierto? ¿Había algún olor que no había tenido en cuenta? Pregunté mientras observaba la escena. Katarina se levantó después de revisar uno de los cadáveres y luego negó con la cabeza. No, esto fue deliberado. ¿Adrede? Alguien reunió a estos animales salvajes y luego los liberó para que atacaran este lugar. ¿Cómo puedes estar seguro? Los animales salvajes suelen tener ciertas similitudes entre sí, una especie de orden de manada. Los animales salvajes cercanos llevan ropas similares y tienen un aspecto similar. Estos tipos son demasiado variados en apariencia, explicó. ¿Qué significa esto?, pregunté. Significa que alguien estaba probando nuestras defensas. Querían descubrir cuán débiles somos. Están planeando atacarnos. ¿Debemos prepararnos? No, todavía no han terminado. Enviarán oleadas más grandes y probarán otras opciones.
Nos seguirán investigando en el futuro, declaró Katarina, mirándome. Esto solo va a empeorar. Capítulo 22. Me senté en la cama, sin poder dormir del todo. El día había sido un completo fracaso. Habíamos perdido muchos suministros y no teníamos absolutamente nada que mostrar. Al final, ni una sola persona se había molestado en entrar al mercado. Tampoco me trajeron nada para llevar a casa. Ni oro, ni joyas, ni nada. Afuera del edificio había una lista llena de artículos que podría vender en casa. Cuantos más suministros me trajeran, más dinero ganaría en casa y más podría traer aquí. Tenía sentido. Mi plan era perfecto, solo que no tuve en cuenta a la gente. En particular, no tuve en cuenta la resistencia que tendrían las personas al cambio. Los asaltantes estaban demasiado arraigados en su estilo de vida y era difícil esperar que hicieran las cosas en su propio beneficio. Parecía que solo aquellos que habían tocado fondo estaban dispuestos a cambiar. Quien fuera capaz de mantener su estómago lleno y su vida segura no veía motivos para mejorar las cosas. Aunque mis ofrendas hubieran mejorado sus vidas, simplemente no estaban dispuestos a hacerlo. ¿Cómo iba a cambiar las cosas? Mientras pensaba en tal acontecimiento, oí que llamaban a la puerta. ¿Sí? La puerta se abrió y fue Katarina quien entró. Había estado de humor la noche anterior, pero ahora que no lo estaba, ella decidió venir. Bueno, tampoco parecía que hubiera venido para actividades nocturnas. Llevaba su típico traje de Guastelán con la pistola inteligente atada a la espalda. Me sorprendió que hubiera logrado encontrarla después de ser secuestrada, pero considerando que estaba codificada para ella y era inútil para cualquier otra persona, probablemente no fue tan sorprendente. Ascensión habría sido la única con una oportunidad de descifrarla, por lo que podrían haber terminado comprándola. Daniel, lamento que hoy haya ido mal, dijo Katarina suavemente. Siempre hay un mañana, respondí, un poco más rígido de lo que pretendía. Ella hizo una mueca y luego caminó con cautela hacia la cama. Es posible que estés yendo al mercado equivocado. ¿Qué quieres decir? Los asaltantes, Daniel. Estás intentando venderte a los asaltantes. Los asaltantes son criminales. Prefieren quemarlo todo hasta los cimientos antes que actuar como tú quieres. Somos gente a la que se le mostró una sociedad organizada y decidieron que preferían el caos. Claro, hay algunos por ahí como Garra de Dragón y los Cuervos de Fuego que tienen principios, pero la gran mayoría no los tiene. No dudo de que los que enviaron a los salvajes sean uno de los clanes de asaltantes. Probablemente crean que estamos sentados sobre una mina de recursos. Les dije que podrían tener más recursos de los que jamás soñaron si simplemente comerciaran. Gruñí. Prefieren tomar los recursos que pueden conseguir hoy que los recursos prometidos mañana. Idiotas. Espeté. Ella se rió entre dientes y me sonrió con sorna. Debería haber dicho algo antes, pero depender de los saqueadores es una locura. Bueno, también pensé que era una locura intentar contratar a alguno. El hecho de que hayas logrado encontrar a tantos dispuestos a trabajar bajo tus términos podría considerarse un logro. Por eso elegí mantener la boca cerrada. Está bien, ¿qué sugieres en su lugar? ¿Los habitantes del yermo? Los habitantes de las tierras desoladas podrían ser tu mejor opción. No sé qué haría falta para que las caravanas se arriesgaran a hacer la visita, pero no era eso a lo que me refería. Bajó la mirada con una expresión triste en su rostro. Hay otro grupo que podría estar dispuesto a trabajar contigo. ¿Qué grupo es ese? Pregunté antes de notar que su rostro lucía extremadamente reticente. ¿Qué es? Lamento haber estado de mal humor los últimos días, pero justo antes de que regresaras, recibí una transmisión de emergencia. ¿Una transmisión de emergencia? ¿Qué transmisión de emergencia? Es la colonia Nové. Es la colonia más cercana a nosotros, dentro de Argos. ¿Colonos? Parpadeé. Creía que todas las colonias habían cerrado sus puertas o algo así. Lo hicieron, pero, a medida que las cosas se desmoronaban, todos se vieron obligados a abrirlas lentamente de nuevo. Solo conozco 13 que han permanecido intactas. Bueno, probablemente haya más, pero solo conozco 13. De ellas, solo 3 colonias supervivientes están cerca de Ciudad Argo. Una de ellas nunca ha abierto sus puertas, una comercia regularmente con tu emails. La última es Nové. ¿Qué pasa con Nové? Pregunté. No lo sé, respondió ella. La transmisión está encriptada y no conozco la clave para desencriptarla. Quizás pueda ayudar con eso, dijo otra voz. Cecilia.
También he interceptado la transmisión. Quizás pueda descifrarla para el maestro. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Fruncí el ceño. ¿Por qué no me dijiste nada? Respondió indignada. Si informara de cada señal aleatoria que captara, entonces el día del maestro sería simplemente escucharme transmitir señales. Aún así, si son señales de emergencia, ¿por qué? ¿El maestro planea salir a proteger caravanas al azar y proteger a los habitantes del yermo? Abrí la boca y la cerré de inmediato. Desafortunadamente, Cecilia tenía razón. Todos los días moría gente en el yermo. Si me contaba sobre cada transmisión aleatoria, incluso las transmisiones de socorro, solo me haría sentir mal. Era mejor que esas cosas no se enviaran. Catarina estaba mirando mi reloj de donde provenía la voz de Cecilia con una mirada ligeramente sospechosa. Todos aquellos con los que Cecilia había hablado la trataban con desconfianza. Para ellos, una IA tan rebelde podría ser una gran amenaza. No sabían mucho sobre mi código maestro. Incluso Catarina solo sabía que podía hacer cosas con mi perco que otros no podían. Los demás pensaban que era gracias a Cecilia que podía hacer esas cosas, lo que solo los ponía más nerviosos. Bien, bueno, en este caso, ¿puedes reproducirlo? He decodificado el mensaje, estoy reproduciéndolo ahora. Envíen naves a las colonias cercanas. Envíen naves a las colonias cercanas. Actualmente estamos sitiados. Un grupo de asaltantes desconocidos ha bloqueado todas las rutas comerciales. No podemos reponer los suministros. Si esto continúa, es posible que solo tengamos semanas, meses como máximo, antes de que nos muramos de hambre y nos veamos obligados a abrir nuestras puertas. Creo que esto constituirá una amenaza para las otras colonias cercanas. Por favor, envíen ayuda. Necesitamos piezas de repuesto para el reactor halcón. Por favor, envíen ayuda. Este mensaje se repetirá. Mientras hablaba una voz masculina, vi que Catarina fruncía el ceño y apretaba la mano. Por mucho que intentara disimularlo, eso significaba algo para ella. Catarina, ¿qué te parece? Le pregunté. No sé qué haría falta para conseguir piezas de reactores, ni tampoco sé qué haría falta para superar este bloqueo. No sabemos quiénes son los que los están sitiando ni cuál es su fuerza militar. Tal y como están las cosas, no tenemos ninguna fuerza militar para superarlos tradicionalmente. Fruncí el ceño. No estaba dando un gran apoyo a esta opción. Justo cuando estaba a punto de pedirle más, Cecilia habló. Se acercan más animales salvajes. Me puse de pie y, unos momentos después, oí el sonido de las torretas disparando. Pensé en salir corriendo a echar un vistazo, pero en la oscuridad no había mucho que pudiera ver. Podía oír más disparos que debían provenir de los guardias de la garra del dragón. Duró unos 15 minutos. No había comida ni gente allí, así que no había mucho problema. Cuando la noche volvió a sumirse en el silencio, me senté. Cecilia, ¿qué tan mal estuvo? Había tantos como la primera vez. Creo que estaban probando el alcance de las torretas en la oscuridad para ver si la distancia era limitada. Las torretas normales tendrían una distancia de detección menor. Sin embargo, al monitorear las torretas directamente, puedo localizar sombras. No creo que hayamos perdido demasiado, aunque nuestra precisión fue peor. Usé el 35% de las balas disparando de noche. No creo que puedan darse cuenta. Asentí lentamente. Parece que tenemos nuestros propios problemas con los que lidiar. También estamos bajo asedio. Estoy seguro de que los asaltantes que están enviando a los salvajes también disuadirán a los asaltantes que quieran acercarse a nosotros de hacerlo. No se me había ocurrido a este momento, pero estos asaltantes que nos estaban poniendo a prueba podrían fácilmente aplicar su propia barricada y amenazar a los disidentes. Incluso si una pequeña banda de asaltantes quisiera comerciar con nosotros, estarían dispuestos a hacerlo si pensaran que los expulsarían de inmediato al irse. Esto se estaba convirtiendo en un problema mayor a cada segundo. Noté que Catarina había estado en silencio durante todo el tiroteo. No esperaba que saliera corriendo y comenzara a luchar en las líneas del frente, pero esperaba alguna reacción. En cambio, parecía estar perdida en sus propios pensamientos. Catarina, ¿hay alguna razón en particular por la que me pediste que considerara la colonia 9? Parecía que salía de sus pensamientos de golpe. Era raro verla quedarse dormida de esa manera. En el desierto, semejante falta de atención podía significar la muerte. Esa voz en la transmisión, respondió ella. Levanté una ceja. ¿Qué pasa con eso?
Ese era mi padre, dijo. La colonia Nové, era mi colonia. Capítulo 23. Katarina me dejó poco después de revelar que venía de la colonia Nové. Realmente no sabía qué decir. Le dije que si las cosas mejoraban, podríamos investigarlo. Como mínimo, podríamos intercambiar información adicional. Comprendí que la única razón por la que Katarina había estado dispuesta a contarme tanto era probablemente porque yo me había sincerado y le había contado sobre mi verdadera relación con el espejo y mi habilidad para teletransportarme. Le mostré algo de confianza y ella respondió de la misma manera. Estaba claro que esto ya era algo que le pesaba mucho en la cabeza. Lo que pensé que era que estaba enfadada conmigo resultó ser que estaba preocupada por la colonia. En cuanto a por qué ya no formaba parte de la colonia, especialmente teniendo en cuenta que parecía que era su padre el que estaba a cargo, no tenía la respuesta y no me pareció buena idea hacerle preguntas al respecto. Mañana nos espera un día muy largo, había dicho Katarina. Piénsalo bien. Lo pensé, me di vueltas en la cama hasta que finalmente me quedé dormida. Me desperté por la mañana con el sonido de los disparos. No había dormido bien e incluso había considerado regresar a mi mundo para poder estar en una cama más cómoda. No, eso probablemente tampoco hubiera ayudado. Cuando me obligué a levantarme, con todo el cuerpo dolorido, los disparos habían cesado. Informe, Cecilia. Otro ataque, intentó enviar a los animales salvajes a través del antiguo edificio de Cocan Valls, explicó Cecilia. Muchos de los animales salvajes se perdieron, por lo que llegaron a un ritmo mucho más lento y pudieron ser eliminados con bastante facilidad. Los guardias están haciendo un barrido del edificio y bloquearán cualquier entrada que haya desde la calle que puedan haber usado. Una de las razones por las que no entré en pánico durante los tiroteos fue la presencia de Cecilia. Ella mantenía la vista puesta en la situación para que yo no tuviera que hacerlo. Sus ojos eran limitados. Solo podía ver lo que veían las torretas, pero eso aún así la colocaba en media docena de lugares diferentes en nuestro complejo. Por supuesto, cuanto más nos presionaba nuestro misterioso enemigo, más comencé a sentir que las torretas eran insuficientes. Escuché un fuerte golpe y la puerta se abrió sin esperar a que respondiera. Usk asomó la cabeza. Alguien ha llegado. ¿Qué sentido tiene llamar a la puerta si no esperas? Pregunté. Todas las mujeres están contabilizadas, respondió, ladeando la cabeza. ¿Qué riesgo podría correr de ver? Abrí la boca, pero luego la volví a cerrar. Algunas de ellas incluso tenían sexo al aire libre, así que esperar que entendieran lo que es la privacidad era una pérdida de tiempo. Sin una de las chicas conmigo, él no veía ninguna razón para que yo quisiera privacidad. En el futuro, tendría que conseguir un candado, decidí. Sé que los animales salvajes atacaron. Cambié lo que iba a decir. No son los animales salvajes. No es un ataque. Vienen del museo. El líder preguntó por ti. Yo. Parpadeé y finalmente me puse de pie. Había dormido con la ropa puesta la noche anterior. No era inusual llevar la ropa que ibas a usar al día siguiente en el apocalipsis. Nunca se sabía cuándo te podrían despertar y tener que salir corriendo en mitad de la noche. Podías perderlo todo fácilmente, y acabar sin nada más que el pijama podía significar la muerte. La noche en que Katarina vino a verme vestida con algo más provocativo fue una auténtica rareza en el yermo. Salí de la habitación con Usk. Supuse que él era el que me había ido a buscar, porque Raven seguía enfadada conmigo por la noche anterior. Lo confirmé cuando la vi esperando en el paso de peatones improvisado que conducía desde nuestra sede principal al museo. Estaba apoyada contra una pared con los brazos cruzados. Ya no llevaba el pelo recogido en un mohawk, sino que lo llevaba suelto, cubriendo la mitad de su cabeza. La otra mitad había empezado a crecer de nuevo, pero solo quedaba un poco de pelo, lo que le daba un aspecto estilizado que algunas mujeres habían llevado recientemente incluso en casa. Parecía un poco más una niña, ahora que la miraba con eso en mente. Tan pronto como nos vio llegar, se dio la vuelta sin decir palabra y se quedó adelante, guiando el camino hacia la sala principal. Tan pronto como salí al pasillo con vista a la sala de exposición principal del museo, pude ver a un grupo de personas. Estaban de pie en el medio de la habitación. Hunter y Feater tenían un arma cada uno, pero se mantuvieron tan tranquilos y serenos como pudieron. Aún así, tan pronto como el líder me miró, una mirada de alivio apareció en su rostro. Por supuesto, inmediatamente reconocí al grupo. «Tú eres esa caravana», grité.
Unas semanas antes, una caravana había llegado a nuestra casa, enviada desde la pista de patinaje para ver si valía la pena negociar con nosotros. Ellos fueron los que nos enviaron al museo. Los había animado a que regresaran, pero luego saquearon nuestra base y casi me había olvidado por completo de ellos. Había pensado enviar gente a la pista, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Las únicas personas entrenadas que podía enviar eran asaltantes, y a los asaltantes se les disparaba nada más verlos. En cuanto a Katarina, había considerado enviarla, incluso con algunos asaltantes como guardia, pero descubrí que no estaba dispuesto a enviarla allí sola y arriesgarla, no después de que la capturaran la última vez. Daniel. El hombre hizo un gesto con la mano. Pasamos por tu casa la semana pasada y vimos que tu antigua casa había sido saqueada. Los había dado a todos por muertos, pero luego escuchamos algunos rumores sobre una especie de mercado de alimentos que se estaba abriendo en el sur, y tuve que darle una última oportunidad. Descubrimos el mensaje que dejaste en tu antigua casa redirigiéndonos aquí. Cuando te recomendé al museo, nunca esperé que te mudaras aquí, que no tuvieras tanta, compañía. Intentó hacer una sonrisa agradable, pero Raven se burló de él y Feater los miró de arriba abajo como si quisiera convertirlos en una comida. No nos hemos mudado aquí, pero este parecía el lugar más seguro para el intercambio de suministros. Les había ordenado que dejaran un mensaje en nuestro antiguo lugar por si alguien venía de la pista de hielo a buscarnos. No quería enviarlos a territorio de los asaltantes, ni tampoco quería que los asaltantes los vieran. Este era un lugar conveniente por la puerta trasera que me permitía traer y sacar suministros sin que me vieran, y parecía un lugar adecuado como cualquier otro para encontrarme con gente sin el riesgo de que los asaltantes se dieran cuenta. Dicho esto, si los asaltantes estaban liberando a los Ferals a través de los otros edificios desde la calle, es posible que también estuvieran vigilando el museo. Si ese fuera el caso, entonces la caravana podría estar en peligro solo por encontrarse con nosotros. Tenemos mucho de qué hablar. Miré a Raven y ella me respondió con una mirada antes de resoplar y marcharse. Unos minutos después, algunos de los esclavos entraron y trajeron las sillas y la mesa que había usado para negociar con Red. También trajeron algunas botellas de agua, lo que me pareció un buen detalle. Le había mencionado a Red sin pensarlo 2 veces que las muestras gratis eran una excelente manera de hacer negocios. Era una mujer inteligente y debió haber visto la caravana como nuestra mejor oportunidad para revertir nuestro pobre retorno. Cuando entré al museo, pude echar un buen vistazo al bazar del patio. Lo habían vuelto a montar, pero había cambiado un poco de pie. Las chicas estaban colocando las cosas de modo que estuvieran más cerca del edificio principal y pudieran escapar a un lugar seguro más rápido. Todos estaban más juntos y los suministros, que habían disminuido desde el día anterior, estaban menos dispersos y se habían dejado en lugares que se podían agarrar rápidamente. Estaban preparados para futuros ataques y no querían correr el riesgo de perder más suministros. No tenían la mentalidad que yo tenía. No me importaba en absoluto conservar los suministros que tenía. Si no podía vender nada, no me servían de nada. De cualquier manera, decidí dejar que Katarina y Red decidieran cómo querían manejar ese aspecto de las cosas. Después de todo, el lugar seguía vacío, así que no hacía daño a nadie. El comerciante se sorprendió al ver a los asaltantes con collares de esclavos, y se sorprendió aún más al verme montar una zona de comercio con un chasquido de dedos. Era muy consciente del valor incluso del agua que le ofrecí casualmente y parecía reacio a abrirla y beberla él mismo. Sus guardias, por otro lado, estaban muy contentos de abrirla y beber un poco. Los asaltantes de mi lado los miraban un poco de forma depredadora, claramente no les gustaba dar algo a cambio de nada, pero escucharon a Red, esos collares se aseguraban de que así fuera, y los hombres estaban tan encantados después de una larga caminata para recibir agua fresca que ni siquiera les importaron las miradas. Es, sin duda, una operación impresionante la que tienen aquí, respondió, tomando finalmente un sorbo de la botella y entrecerrando los ojos de placer. No sabes ni la mitad, respondí mientras me sentaba en la silla y le hice un gesto para que hiciera lo mismo. Tenemos mucho de qué hablar. Capítulo 24. Cuando dijiste que querías comerciar, nunca imaginé que tuvieras planes tan ambiciosos, declaró el comerciante, recostándose en su silla con las manos en la nuca. Acababa de explicarle mis problemas y necesidades al comerciante. No le conté toda la historia sobre cómo terminé aquí con varios saqueadores trabajando bajo mis órdenes, pero le di una versión muy abreviada.
Omití las partes particularmente dudosas, que en su mayoría suenan como si yo solo hubiera sobornado a un grupo de saqueadores para que se convirtieran en mis esclavos con la promesa de comida, y luego el resto se dispersó. Bueno, no he tenido mucha suerte hasta ahora. Son los primeros invitados que recibimos desde que abrimos la tienda esta semana. También debo advertirles que los asaltantes pueden estar buscando atacar a cualquiera que esté trabajando con nosotros. Es posible que deban tener especial cuidado al salir de este lugar. Lo siento, nunca escuché su nombre. Aprecio tu honestidad al contarme todo esto, respondió el comerciante. La confianza es algo difícil de adquirir en el páramo. Es algo que normalmente no se puede comprar con dinero. Por eso me sorprendió tanto ver a tanta gente que se ha lanzado a tu lado. Normalmente, evito intercambiar nombres con aquellos con los que no sé si tendré negocios en el futuro, pero en este caso, puedes llamarme Tom. Muy bien, Tom. No estaba segura de si ese era su verdadero nombre, pero no era tan importante para mí. Ahora que entiendes la situación, vayamos al grano. Asintió pensativo. He pensado un poco en tu situación y creo que si quieres que tu bazar despegue, veo que vas a tener que resolver 3 cosas. Levantó 3 dedos mientras hablaba y me incliné hacia adelante con cierto interés. Ah, ¿sí? ¿Qué es eso? El primer problema que veo es la ubicación. No estás cerca de ningún centro residencial. Eso significa que cualquiera que quisiera hacer compras tendría que llegar hasta aquí. Es un viaje extremadamente peligroso, posiblemente más peligroso que ir a buscar comida. ¿Cómo es eso? Fruncí el ceño. Esto es un páramo, y lo más peligroso en él es la gente. No hay nada más peligroso para un viajero que la gente sepa por dónde va. Por eso, los comerciantes como yo debemos viajar con seguridad, y asumimos un gran riesgo al hacer este viaje. Cada vez que abandonamos la seguridad de nuestros hogares, tenemos que estar preparados para la posibilidad de no volver nunca. No todo el mundo tiene ese deseo. Se ha demostrado una y otra vez que la gente prefiere quedarse atrapada en sus casas, donde podría morir de hambre, antes que asumir ese riesgo. Tu bazar tendría que tener un atractivo mucho mayor que... Veo. Esto me lleva al segundo problema que veo, la seguridad. La mayoría de los comerciantes como yo sobreviven viajando ligeros. No ganamos tanto dinero, pero también causamos más problemas de los que valemos. Solo llevo una semana de suministros y podemos huir con la mitad de los suministros a la espalda. Pocos están dispuestos a arriesgar la vida por una sola semana de comidas. Esto suele estar bien porque cada uno de mis viajes solo dura un día, por lo que llegamos a un nuevo lugar cada semana, nos abastecemos de productos para el siguiente lugar y luego viajamos allí. Cada lugar es visitado una vez a la semana y, en realidad, estoy trasladando casi 2 meses de suministros sin llevar nunca más de la mitad. La razón por la que te estoy explicando esto es que tu operación parece tener apenas lo suficiente para protegerte y cuanto más grande seas, más grande será tu diana. Me sorprende que este lugar no haya sido atacado ya. Ah, sobre eso, tosí torpemente. Bueno, no se trata solo de mantener este lugar seguro. También debes considerar la seguridad de todos los que vienen a comprar aquí. ¿Recuerdas cómo Ring te envió a ese hospital que estaba repleto de mutantes bestia? Bien, dijeron que el sistema de seguridad del hospital mantendría una barrera entre el nido de la bestia y el camino del comerciante, recordé. En una ocasión, había considerado trasladarme a ese hospital. Parecía un lugar estupendo, justo en una ruta comercial. Después de todo, esa seguridad era mucho mejor que la que tenía aquí. Sin embargo, estaba justo al lado de un nido de bestias, y aunque no atacarían a los robots automatizados con nada que ganar, podrían atacar a Katarina y Kiera para conseguir algo de carne fresca si permaneciéramos allí demasiado tiempo, sin importar si quería ampliar mis operaciones. Como no tenía el poder para acabar con su nido, tuve que renunciar a la ubicación. Bueno, esa era solo una de las formas en que la pista se aseguraba de que los comerciantes continuaran manteniéndolos abastecidos de bienes. Tienes que garantizar que un comerciante pueda entrar y salir de manera segura sin ser atacado. Nadie iría a un lugar que fuera suicida, sin importar cuánta riqueza pensara que podría ganar. Eso vendrá con suministros para darte y se irá con los suministros que tú le des. Esas son 2 situaciones en las que alguien podría atacarlos fácilmente. Agradezco tu advertencia, pero ninguna otra caravana vendrá aquí para esquivar los ataques de los asaltantes. Inmediatamente me di cuenta de mi error. Estaba tratando esto como un mundo normal. Dado que todos esos asaltantes habían vivido cerca durante la ascensión, tenía en mente que no tendrían miedo de venir.
Había considerado que un cierto grupo de asaltantes me estaba apuntando intencionalmente, pero lo que no había considerado era que podrían ser todos ellos. Era igualmente probable que todos quisieran intentar hacerse con mis suministros, y solo estaban esperando que algún idiota viniera y comprara algo para poder atacarlos. Negué con la cabeza. Supongo que lo había visto más como personas que venían a hacer compras. Nunca se me ocurrió pensar en cuánta civilidad tenía que existir en el mundo para que existiera un lugar como Walmart o una tienda de comestibles. Pensé que sería solo cuestión de pedir cosas y darlas, y que me haría rico al instante, pero no parecía que ganar dinero fuera tan fácil. Las personas individuales correrían el mayor riesgo. Nadie se arriesgaría a ser visto solo en un bazar. Y si supones que las personas individuales no pueden venir, entonces verás principalmente caravanas de grupos de comerciantes. Sin embargo, cuantas más caravanas vengan, más obvia será tu ubicación, como un centro de suministros. Lo que estoy diciendo es que tu necesidad de seguridad explotará exponencialmente cuanto más popular te vuelvas. Nadie esperará que garantices su seguridad total, pero tendrás que garantizar al menos un riesgo moderado abajo de ser atacado en múltiples rutas diferentes si quieres ganar clientes. La única forma en que puedo ver que puedas evitar esto es más personal. Ningún número de robots o torretas puede reemplazar a la gente en el terreno. Me mordí el labio, sintiendo un poco de amargura. Rápidamente me di cuenta de lo ingenua que había sido. Tom, si ese era su verdadero nombre, realmente era una buena persona. No tenía que explicarme nada de esto. Podría haber muchas formas en las que pudiera explotarme con esta información, y sin embargo me la estaba ofreciendo libremente. Me di cuenta de que estaba ofreciéndome deliberadamente algo de confianza porque yo le había demostrado algo. Por lo tanto, estaba escuchando atentamente lo que tenía que decir. ¿Y qué pasa con la tercera cosa? Pregunté finalmente. La tercera cosa es el conocimiento. ¿Con quién estás comerciando? ¿Cuáles son las rutas más seguras? No se trata solo de un conocimiento que tú necesitas saber, sino del conocimiento que todos los demás también necesitan saber. En este momento, solo hay indicios muy leves de que algo está sucediendo aquí. Los saqueadores no se mezclan mucho con los habitantes de las tierras desoladas y, a menos que estén borrachos, es poco probable que revelen alguna información que puedan usar en su beneficio. Imagino que la única razón por la que he escuchado tanto es exactamente porque alguien esperaba atraer una caravana para atacar aquí. Estás en peligro, dije, sobresaltado. Se rió entre dientes. Siempre estamos en peligro, y debo decir que esa reacción tuya es exactamente la razón por la que siento que quiero arriesgarme un poco más por ti. Es raro ver hombres buenos en el yermo, así que espero que tengas éxito. Es por eso que te estoy ofreciendo mi experiencia ahora mismo. ¿Qué me recomiendas? Pregunté. He pensado en un único método que potencialmente podría resolver casi todos sus problemas a la vez. ¿Qué es eso? Me incliné hacia adelante otra vez. Si alguien quiere hacerse conocido en el páramo, solo puede hacerlo con una gran mudanza. Los grandes promotores son aquellos de los que la gente habla. Cuanto más llamativas sean tus acciones, más se te notará. Tienes que demostrarle al páramo que tienes el respaldo financiero necesario para hacer algo grande. No lo vas a conseguir ni aunque vacíes mi inventario una docena de veces. Continuar. Tienes que hacer una compra, y una compra muy grande, tan grande que se convierta en el tema de conversación de toda la ciudad. Pensé que habías dicho que si hacía una compra, me darían en el blanco. ¿No estaría alguien ansioso por robarme? Por eso, lo que compres debe ser algo que nadie pueda robar, sonrió. Algo que aumente tu seguridad y, al mismo tiempo, te permita mejorar tu ubicación. ¿Qué puede darme todo eso? Pregunté. Depende, de cuánto tengas para negociar. Tanto como necesite, respondí. Esclavos, necesitas comprar muchos esclavos. Capítulo 25. En el yermo, las dos cosas más baratas eran las balas y las vidas humanas. Era un dicho que ya había oído antes. En lo que respecta a las balas, se podían reemplazar fácilmente. Las células se podían recargar y las balas se podían regenerar. Tenía varias torretas que podían regenerar nuevas balas con facilidad. La pistola inteligente de Katarina también podía regenerar balas. Era cierto que la mayoría de las armas no podían hacer esto, pero los generadores de balas no eran lo más raro. La pista tenía acceso a una impresora futurista llamada compositora que usaban para balas y armas cuando las necesitaban. Quería tener una de esas.
Si traía una a la Tierra, eso solo sería suficiente para hacer avanzar nuestra tecnología varias décadas. Sin embargo, encontrar un compositor funcional no fue más fácil que encontrar el generador de fusión. Todavía estábamos tratando de averiguar cómo conectarlo y aprovecharlo al máximo. Sería mucho mejor si contratáramos especialistas. Los saqueadores y los esclavos no eran las mejores personas para obtener habilidades únicas. Bueno, los esclavos podían tener cualquier especialidad que quisieras, y fue en ese sentido que Tom me estaba aconsejando. Podía comprar todo tipo de esclavos con especialidades y luego aprovechar ese conocimiento para fortalecer mi base. Un estratega podría ayudar a lidiar con los asaltantes de maneras que nunca había considerado. Un comerciante como Tom podría haber evitado muchos de los errores que ya había cometido. Podríamos utilizar electricistas, trabajadores de la construcción, excavadores, guardias de seguridad y más, lo que más me faltaba era gente. Soñaba con poder intimidar a los asaltantes para que trabajaran para mí y, aunque tuve un poco de éxito, ¿por qué estaba tan obsesionado con trabajar con personas que no eran de fiar por naturaleza? En cambio, podía contratar esclavos. Les estaría dando una vida mejor y, al mismo tiempo, estaría solucionando muchos de mis problemas. Por supuesto, tener más gente significaba que necesitaba más armas, más suministros y más espacio, pero todas esas cosas eran abundantes. Ascensión ya tenía una cantidad decente de armas y comprar más sería fácil. Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que eso era lo que tenía que hacer. No buscaba convertirme en un varón esclavista, pero era la única forma de conseguir que gente en la que confiaba hiciera el trabajo en tan poco tiempo. Este era simplemente el mundo en el que vivía, y cuanto más a menudo aplicaba los valores de mi mundo a este, más a menudo me decepcionaba. Muy bien, ¿y cómo hago para lograrlo? Solo había pensado en ello unos momentos antes de llegar a mi conclusión, pero el silencio había quedado en el aire después de la propuesta de Tom. Él asintió. Aunque se pueden conseguir algunos esclavos en el norte, la mayoría se pueden conseguir a través de los esclavistas. ¿Es seguro trabajar con ellos? Pregunté. Yo también había pensado en los esclavistas, pero si la idea detrás de ellos era capturar personas y esclavizarlas, entonces, ¿quién se ocuparía de ellos? Uno podía acudir a ellos y terminar esclavizado. Cuando expresé mi preocupación, él ya estaba sacudiendo la cabeza. Los esclavistas tienen varios códigos. Solo compran o venden a ciertas personas como esclavos. Aunque no diría que sean buenas personas en ningún sentido, no los toman de la calle para venderlos. En primer lugar, los únicos a los que esclavizan son a los que no pagan sus deudas. En cuanto a comprar a los saqueadores, tienen pautas estrictas que establecen que solo compran individuos. Si alguien pertenece a una familia o un grupo, no comprarán ni venderán, y también castigarán a cualquier grupo que intente venderles productos malos. Eso no suena tan bien, fruncí el ceño. Se encogió de hombros. Es cierto que no se enteran de todos los actos. Además, un grupo de asaltantes puede ser inducido a matar a un grupo entero solo para poder vender a los supervivientes. En cierto modo, los esclavistas se benefician de esto porque significa que no hay ningún equipaje suelto. Si no hay nadie que sobreviva, entonces no hay nadie que busque venganza o socave las ventas de esclavos. Muy bien, entonces ¿qué necesito para que estos esclavistas me visiten? Eso es todo, tendrás que ir a buscarlos. Los esclavistas son, en efecto, un grupo migrante que no se queda en un mismo lugar el tiempo suficiente como para quedarse más tiempo del debido, y tampoco vendrán a ti. Prefieren permanecer en las afueras de las ciudades y pueblos, viajando de uno a otro. Supongo por tu recomendación que actualmente hay un grupo de esclavistas fuera de la ciudad. Él asintió. Sí. Aunque no he tratado con ellos personalmente, suelen enviar un representante a cada colonia para anunciar lo que ofrecen. No hacen intercambios, son uno de los esclavos, pero tengo una invitación. Metió la mano en el bolsillo, sacó una tarjeta y la colocó sobre la mesa. Esto te permitirá acceder a una reunión. También tiene un chip localizador. Si lo escaneas, podrás localizarlos en tu perco. Asumo que esto no es gratis. Se rió entre dientes. No trato con esclavos, así que no tiene mucho valor para mí. No tienes por qué preocuparte, te haré un buen trato. Después de eso, negociamos un poco. Me reveló los suministros que había traído. Había hecho lo que le pedí y luchó contra varios ingredientes utilizados en química. Jericho estaría emocionado por eso.
Al final, no habían traído mucho, y solo pude intercambiar alrededor de una décima parte de mis bienes. A cambio, también recibí los artículos que había solicitado originalmente, aunque más de la mitad de ellos eran redundantes después de esas 2 semanas. O ya no necesitaba las cosas o Ascensión ya las tenía. De todos modos, hice el intercambio para ayudar a establecer una buena relación con este comerciante que se atrevió a aventurarse aquí sin saber si estábamos vivos. Mi instinto inicial había sido simplemente entregarle todos los suministros que teníamos en exceso. Estas cosas no tenían mucho valor para mí, y cuanto más almacenábamos, más riesgo corríamos. Sin embargo, me di cuenta de que si fijaba las cosas a ese precio, él esperaría esa cantidad más barata. Me di cuenta de que todavía tendría que negociar duro, ya que en el futuro las cosas no serían tan baratas. Sin embargo, incluso cuando traté de mantener mis precios altos, él todavía compró más de lo que podía pagar por los artículos que pedí y terminó usando cristales para el resto. Cuando llegamos a un acuerdo y nos estábamos dando la mano, se me ocurrió una idea. ¿Puedes pasarme un mensaje cuando regrese a la pista? Frunció el ceño levemente. Ya he dicho antes que no soy mensajero, pero si me conviene, enviaré un mensaje. Asentí, dándome cuenta de que era la forma más educada en que alguien en el yermo le haría un favor a otra persona. Dígale al alcalde que aceptaré su oferta. Vamos a abrir el metro y crear un camino hacia la pista de patinaje. Una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Estás aprendiendo rápido. Anticipo un futuro provechoso entre nosotros. Dejé el resto de la lingüística del oficio a Red y su gente, y luego salí del museo. Mientras nos íbamos, miré a Raven, que caminaba detrás de mí. Se detuvo y me miró con enojo. ¿Es posible reforzar su seguridad? ¿Al menos asegurarnos de que se alejen sin ser atacados? Parpadeó y luego negó con la cabeza. No sin debilitar nuestra seguridad. Dada la cantidad de ataques, este no sería el mejor momento. Dejé escapar un largo suspiro. Tenía miedo de eso. Supongo que no pidieron ese apoyo, así que tendré que confiar en que Tom sabe lo que está haciendo. De la misma manera, tendré que irme a aquel lugar sin que me vean. Ella me miró de reojo. Entonces, ¿planeas conseguir esclavos? ¿Esto será un problema para usted? Pregunté. Ella miró hacia otro lado. ¿Por qué lo haría? ¿No fue destruido vuestro lugar y os vendieron como esclavos? Nunca pasé por un esclavista. Los asaltantes solo usan a los esclavistas para protegerse. Es mucho más fácil intercambiarlos, consiguiendo un esclavo que no tenga apego. Verás, los esclavos guardan rencor hacia quienes los esclavizan. Tal vez, se comporten de manera correcta y amable hasta que sea demasiado tarde. Tal vez, la única vez que dependas de ellos, los encuentres cortándote el cuello. Me puse rígido. ¿No crees que Red y su grupo estén resentidos conmigo por ponerles collares de esclavos, verdad? Raven se volvió hacia mí con una pequeña sonrisa en su rostro. No lo sé. Sin embargo, si yo fuera tú, tendría más cuidado cuando duermo. Nunca se sabe quién podría colarse durante la noche. ¿Te refieres a que te gustara? Interrumpió Usk al pasar por su lado. Aunque, considerando lo que ibas a darle, ¿no debería dejar la puerta sin llave a partir de ahora? Cuando Usk se echó a reír, la expresión oscura de Raven se puso roja y huyó tan rápido que desapareció en un momento. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 26. Averigua toda la información que puedas sobre los esclavistas, respondí. ¿Con estos ataques, es prudente hacer otro viaje? Preguntó Rojo. Seré breve, respondí. Tengo a alguien que me acompañará a mitad de camino. Naturalmente, eso era una mentira absoluta, pero Red tampoco conocía la naturaleza de mis habilidades. En lo que a ella respectaba, yo iba a algún lugar y volvía con suministros, y mi patrocinador debía ser bastante grande para permitirme hacer el viaje de forma segura. De hecho, después de nuestro cuarto ataque del día, se me acercó y me preguntó por qué mi benefactor permitía que estos asaltantes se burlaran de nuestros suministros. Murmuré algo sobre que me decían que me encargara de ello. Empecé a darme cuenta de que quizá parte de la razón por la que había abandonado tan fácilmente su libertad y se había unido a nosotros era la persistente creencia de que yo tenía algún poderoso respaldo. Si alguien no sabía la verdad, tendría que asumirlo. ¿De qué otra manera podría conseguir materiales de tan alta calidad sin que fuera una facción o colonia poderosa?
Necesitarían los recursos para crear esos productos, y para que realmente estuvieran libres de radiación se necesitaba un poder que no existía en la ciudad de Argos. No tenía intención de reventarle la burbuja. Fuera cual fuera su razonamiento, había un collar alrededor de su cuello y tenía la intención de usarlo. Aún tenía que mentir un poco, pero estaba de acuerdo en que era un mal momento. Sin embargo, si no regresaba a la Tierra, crearía más problemas. Volvería a casa por un día, inventaría alguna excusa como una reunión prolongada y luego volvería a salir de la casa. Mi examen también era el viernes, lo que significaba que era un mal momento para mudarme, pero las vidas de Katarina y Kiera, y todo lo que había construido en la ciudad de Argos, giraban en torno a que consiguiéramos el personal para detener los ataques de los asaltantes. Después de una breve reunión en la que le comuniqué mi intención de irme y una reunión a puerta cerrada en la que le conté a Katarina la verdad de mis planes, volví a mi lugar en la parte trasera del museo. Utilicé las cajas que habían almacenado los suministros que había traído y luego las empaqué con mucho cuidado junto con los huesos de dinosaurio. Busqué en internet, lo mejor que pude, técnicas que pudieran preservarlos y evitar que los dañara. Teniendo en cuenta que los arqueólogos de la década de 1920 solían desenterrar huesos con regularidad, no podía imaginar que mis técnicas sobre huesos ya desenterrados causaran más daños. Cuando finalmente estuve listo, toqué las cajas y regresé al almacén. Le había ordenado a Mizuki que dejara el almacén cerrado todo el fin de semana y, suponiendo que me escuchara, esperaba llegar solo. También le pedí a Cecilia que buscara cámaras y no encontró ninguna dentro del almacén. Quizás eso sonó un poco paranoico, pero sí estaba un poco preocupado porque descubrieran mi capacidad de transporte en la ciudad de Argos, estaba absolutamente aterrorizado de que sucediera en la Tierra. Podría perderlo todo si descubrieran tal habilidad, incluida mi vida. No me hacía ilusiones de que mi mundo fuera algo civilizado. Los científicos estarían encantados de cortarme la mano para hackear los secretos de mi perco, y mucho menos para investigar el interruptor dimensional que parecía accionar. Salí del almacén, asegurándome de que no me vieran las cámaras exteriores, de las que había varias. Incluso si me veían entrar en la fábrica, no quería que me identificaran al salir de ella un fin de semana después. Tan pronto como salí de la fábrica y entré en el rango de cobertura de una señal celular, mi teléfono comenzó a vibrar como loco. No necesité mirar mi teléfono, ya que toda la información que tenía en mi teléfono se transfirió instantáneamente a mi perco. Sin embargo, me sorprendió un poco la cantidad de veces que sonó. ¿Qué pasa? Le pregunté a Cecilia. Maestro, quizás quiera ver esto. ¿Eh? ¿Qué? Levanté mi perco y apareció una serie de mensajes. Empecé con el más antiguo. Azel. Te extraño. Azel. Te deseo tanto. Azel. ¿No tienes señal de celular en absoluto? Azel. ¿Por qué me ignoras? No pude evitar hacer una mueca mientras leía esto. ¿Me estaba enviando mensajes de texto accidentalmente con cosas que quería enviarle a su novio? No eran mensajes que le enviaste a tu hermano. Estaba segura de eso. Había varios mensajes más, pero parecían estar entre enojados porque no estaba respondiendo y tratando de seducirme. Pasé al día siguiente. Azel. ¿Viniste a casa anoche? Azel. Mamá todavía se fue con Gabriela, ¿verdad? Azel. Hermano, no deberías hacerle bromas a tu hermana. Puedo oírte en tu habitación. Azel. Deja de ignorarme cuando toco a tu puerta, sé que estás ahí. Mientras leía sus siguientes mensajes, mi ceño se empezó a fruncir y comencé a preocuparme cada vez más. No debería haber habido ningún ruido en mi habitación. No había nada en mi habitación. Azel. Bueno, estoy empezando a asustarme un poco. ¿Qué estás haciendo ahí? Azel. Me estoy abriendo, será mejor que no estés haciendo nada raro. Azel. Hola. Soy Daniel, ¿verdad? Tienes una habitación muy bonita. Tienes una hermana preciosa. Su tono cambió de repente considerablemente y tuve un mal presentimiento que me atravesó. Tenía la clara sensación de que ya no era mi hermana. Solo había un último mensaje de texto, y era una imagen en primer plano del rostro de Azel. Estaba oscuro y su rostro estaba demasiado brillante. También estaba claro que tenía cinta adhesiva sobre la boca y sus ojos estaban llenos de miedo. Solo había una palabra acompañando ese texto. Venir. Solté una maldición en voz alta, lo que provocó que algunas personas que caminaban por la calle me miraran. Cecilia.
Maestro, todo esto fue enviado el sábado. Eso fue hace casi 24 horas. Estoy revisando las cámaras de tráfico, pero no veo nada sospechoso. No esperé a que ella encontrara algo. Salí corriendo y logré llegar a la parada de autobús justo cuando mi vehículo se alejaba. Pasarían otros 15 minutos antes de que pasara el siguiente autobús. No iba a esperar, así que seguí corriendo y, ya sea por adrenalina o por desesperación, llegué a la siguiente parada de autobús justo cuando llegaba el autobús. Vaya, querías subir. Bromeó un conductor de autobús. Apenas presté atención cuando mostré mi tarjeta y luego me senté. Mi pie golpeaba el suelo a 1 milla por minuto. Mi mente se movía igual de rápido. ¿Llamo a Mizuki? Ella tenía muchos recursos. Tal vez Lily sería una mejor opción. ¿Caleb? Esto tenía que involucrar a Caleb. ¿Ese bastardo me traicionó? ¿Fue ese usurero basura? ¿A quién diablos tenía que matar? Los mataría a todos. Para el segundo viaje en autobús, estaba tan agitado que las personas sentadas cerca de mí se alejaron. En cuanto el autobús se detuvo en mi lugar, salí corriendo y corrí hacia mi edificio. Entré por la puerta, subí corriendo las escaleras y atravesé el edificio de apartamentos. La cocina estaba justo al lado de la entrada, e inmediatamente di unos pasos y luego saqué un cuchillo del taco de cuchillos antes de mirar alrededor. El lugar había sido completamente saqueado. El sofá estaba volcado, las habitaciones habían sido revueltas y la cocina estaba limpia. Sin embargo, yo sabía dónde estaba la fuente y corrí inmediatamente a mi dormitorio. También lo habían saqueado. Habían abierto el colchón y se habían llevado varias cosas. Azel. Grité, mirando a mi alrededor desesperadamente. Azel. No tenía sentido. La puerta de mi habitación estaba cerrada con llave cuando me fui. La puerta de mi apartamento estaba cerrada con llave cuando llegué. La ventana también estaba sellada. Era como si hubieran aparecido, saqueado mi casa y luego desaparecido. Habían aparecido en mi habitación sin previo aviso. ¿Cómo era posible? No había forma de entrar ni de salir. Aparte del espejo, no podía pensar en nada más. De repente, me di cuenta de algo horrible. Corrí hacia mi armario y abrí la puerta. Justo frente a mí estaba el espejo donde lo había dejado. Si bien mi lado se había roto, el lado de este mundo no. No le había prestado atención y simplemente lo había dejado en mi armario. Ahora, el espejo estaba allí con algo escrito en él con lápiz labial rojo. Era el lápiz labial de mi hermana. Ven a buscarla. Cocan Valles. Eso es imposible. Di un paso atrás y sacudí la cabeza. No, ¿cómo? No tuve que pensar mucho para darme cuenta de cómo. Pudieron atravesar el espejo. Debieron haber descubierto algo que yo no. Atravesaron el espejo y se llevaron a mi hermana. Yo fui quien les conté sobre el espejo. Yo fui quien los envió al espejo. Esto fue mi culpa. Mi mano temblaba. Iba a matarlos a todos. Capítulo 27. Maestro. Una voz de advertencia salió de mi perco justo cuando mi mano estaba a punto de tocar el espejo. Casi lo había hecho sin pensar. La única conclusión a la que había llegado era que alguien había salido de este espejo, se había llevado a mi hermana y luego había vuelto a atravesarlo. Si tocaba el espejo, iría al lugar donde se habían teletransportado y entonces podría salvar a mi hermana. O, lo más probable, caería directamente en una trampa y me encontraría en otra jaula como en la que había estado solo unas semanas antes. Tuve que pensar en esto durante un segundo. No podía reaccionar impulsivamente. Retiré mi mano lentamente. Cecilia, ¿cómo es posible? Pregunté. El espejo y el perco fueron encontrados en un edificio de oficinas de Alco. Según lo que me has contado, el perco fue aparentemente robado. La voz tranquila de Cecilia me ayudó a no entrar en pánico. Lo más probable es que ese no sea el origen de la tecnología. Alguien de la división de I+D debe haberla tomado. Tal vez sabían que el mundo se estaba acabando y estaban tratando de ayudar a escapar a un ser querido. Fui a mi cajón y saqué inmediatamente la carta. La había traído conmigo y, por alguna razón, la había dejado en mi cajón. Ahora, estaba agradecido por eso. Querida hermana, feliz cumpleaños. No fue fácil, pero lo conseguí. Has estado diciendo durante años que querías un perco. Me costó mucho trabajo, pero finalmente te conseguí uno. Además, es el modelo más nuevo. Pero no me preguntes cómo lo conseguí, porque tendría que matarte. El perco 9000 te ayudará a sujetar mejor tu 6S.
Además, estoy seguro de que también puedes hacer otras cosas interesantes con él. Atentamente, DS. Lo leí en voz alta para que Cecilia supiera lo que yo sabía. Parecía completamente inofensivo. Cualquiera que lo leyera no pensaría que era algo más que un ser querido enviándole un regalo a su hermana. Sin embargo, si estuvieras enviando algo que no quieres que los demás sepan, no escribirías una nota diciendo, oye, este es el crimen que cometí. Había varias cosas que no cuadraban en este texto. En primer lugar, el 9000 ni siquiera se había distribuido todavía, y este perco era un modelo administrativo especial. Eso podría haber sido un error, un empleado tonto que tomó el perco equivocado, pero había otras cosas que no cuadraban en el mensaje. Mencionaba el 6S, pero para todos, excepto el personal militar, solo se trataba del 5S. La brujería apenas estaba siendo descubierta en este mundo. Entonces, noté que había escrito la palabra matar con negrita, casi rasgando el papel como si estuviera advirtiéndole. ¿Dijiste que hay 2 letras visibles? Preguntó Cecilia. Sí, D, algo, S, algo, ¿por qué? Desmond Smith declaró. ¿Debería saberlos? Miré la carta con los ojos entrecerrados, pero descifrar el nombre era imposible. Eran los jefes del departamento de I+D de Alco en el momento en que se escribió esta carta. Fácilmente habrían tenido la autoridad para acceder, tomar y enviar tanto el espejo como el perco a su hermana. ¿Cómo sabes esto? Desmond Smith me creó, mi voz y mi personalidad se basaron en su hermana pequeña, Sofía. Este chico parecía estar muy interesado en su hermana, comenté. ¿Quieres que comente? Sacudí la cabeza y dejé la carta en el suelo. Nada de esto importa si no me ayuda a encontrarla. Si tengo que atravesar el espejo, lo haré. Maestro, eso es lo que estoy diciendo. Si hubiera otra clave que permitiera a alguien conectarse al espejo de este lado, habría sido en la División de Investigación y Desarrollo de Perco. ¿Qué estás diciendo? Con Randall, aprendí todo tipo de información sobre los clanes de los asaltantes. En lo que respecta a los asaltantes de Cocan Valls, su base de operaciones no es otra que el edificio de I+D de Alco. En serio. Solo estoy suponiendo, pero es posible que Marsh tuviera la llave desde el principio. Lo que no tenía era el espejo. Tal vez Dresden había enviado el espejo a una oficina para mantenerlo seguro y oculto. Luego le envió la llave a su hermana, con el plan de reunirse con ella y marcharse juntos. Su plan obviamente fracasó. Una vez que borró el código del espejo, lo destruyó pensando que él sería el único capaz de regresar. Grité con entusiasmo, pero luego mi rostro se ensombreció. Debe haber descubierto que todavía podía viajar de ida y vuelta. Tal vez envió a alguien y me escucharon en mi casa. Me estremecí al pensar en la posibilidad de que hubieran podido viajar de ida y vuelta a mi habitación la semana pasada sin que yo me hubiera dado cuenta. Todo lo que se necesitaba era que alguien viniera mientras yo estaba almorzando o duchándome, y después de espiarme podrían haber regresado. Si hubiera entrado a mi habitación en el momento equivocado, podría haber terminado igual que mi hermana. Es posible, aunque esto es solo una conjetura. Sacudí la cabeza. Lo único que todavía no tiene sentido es, ¿por qué se llevaron a mi hermana? Podrían haberse llevado el espejo y, cuando me di cuenta de que faltaba, podrían haberse ido, y nunca me habría imaginado que alguien pasaría por allí. Para ellos, vuestro mundo es un mundo extraño. No saben lo peligroso que es. ¿Cuánto tiempo os llevó aventuraros a salir cuando llegasteis por primera vez? Preguntó Cecilia. Además, aunque intentaran instalarse en nuestro mundo, seguía habiendo un problema. Yo. Igualmente habrían tenido que lidiar conmigo. Había aprendido a pensar un poco como un asaltante después de mi tiempo con los cuervos de fuego y ascensión. Los asaltantes nunca permitirían que alguien más tuviera acceso al mismo recurso que ellos. En lo que a ellos respectaba, yo era una amenaza para todo lo que tenían, y la única forma en que seguirían adelante era si pudieran acabar conmigo. Había planeado ocuparme de los Cocan Valles eventualmente, pero había imaginado que sería años después, cuando tuviera un pequeño ejército a mi disposición. Parecía que iba a tener que avanzar. Eran tan peligrosos para mí como yo para ellos. Saqué mi teléfono e hice una llamada. Caleb, reúne a los chicos. ¿Nos necesitas para algo? Han saqueado mi casa. Necesito que vengas a limpiarla. Que parezca que no ha pasado nada. ¿Una pandilla rival? Sí, algo así, suspiré.
Después de eso, quiero que tomes el espejo de pie que está en mi habitación y lo selles. Quiero que esté escondido y vigilado. Si sale alguien que no reconoces, mátalo en el acto. ¿Sale algo? ¿De un espejo? Simplemente haz lo que te pido, sin preguntas. Ese sí, lo haré. Me voy a ir unos días. Cuida a mi mamá. Si algo le pasa. Lo sé. Lo sé. Muerte segura. Lo haré. No se preocupe, jefe. Colgué el teléfono y escribí una carta. Era una carta de mi madre, en la que le contaba que Acel y yo nos íbamos a ir un par de días. También le pedí a Cecilia que preparara mensajes para reprogramar mis citas de la semana y despejar mi agenda. Por si acaso, creó una respuesta automática para que, incluso cuando no estuviera, se pudieran enviar mensajes en función de ciertas respuestas. Cuando todo eso terminó, no esperé a que Caleb llegara para transportarlo de vuelta al sótano del museo. No me moví de inmediato. En cambio, cerré los ojos por un momento, respiré profundamente y solo cuando sentí que mi corazón se calmaba me di la vuelta y me fui. No me encontré con nadie hasta que regresé al edificio de la sede. Cuando doblé una esquina, vi a Kiera parada al final. Cuando me vio, se sobresaltó, poniéndose algo nerviosa. Reúnan a todos ahora, exigí. La expresión asustada de Kiera se transformó en una de sorpresa. ¿Estás bien, Daniel? Se la llevaron, reuní y luego cerré los ojos. Atrapen a todos ahora. Me quedé así, con los ojos cerrados y las manos temblando a los costados. Apenas podía mantener la calma. El solo hecho de regresar a Argos me había devuelto todo a la realidad. Esos bastardos podían estar haciendo cualquier cosa con mi hermana. Kiera y Katarina habían tenido mucha suerte cuando las capturaron. Kiera tenía un Perco 3000, lo que la hacía valiosa, y Katarina tenía su cuerpo de colona libre de radiación. Sin embargo, no olvidé que fueron el pene y los testículos los que habían violado a Feater y habían sido mi mayor amenaza. Claro, Crux me había torturado, pero en última instancia fue Marsh el que me puso más nervioso. Kiera no había dicho nada en respuesta a mis palabras. Debió haberse ido en silencio. Justo cuando estaba a punto de abrir los ojos, sentí dos brazos que me rodeaban. Abrí los ojos de golpe con sorpresa al ver que Kiera me había abrazado y tenía lágrimas en los ojos. Aunque Kiera no parecía tan fuerte como Katarina, mentalmente había pasado por mucho más y había logrado evitar perder la cabeza. Se necesitó mucho para hacerla llorar, así que verla llorar en ese momento me tomó por sorpresa. La rodeé con mis brazos y la abracé. Mientras lo hacía, me di cuenta de que también me caían lágrimas por las mejillas. Nos abrazamos durante un rato, llorando en silencio. Capítulo 28. ¿Ya estás de vuelta? Red hizo un comentario sorprendido mientras entraba a la sala que rápidamente se estaba convirtiendo en mi sala de conferencias. ¿Qué pasa? Katarina notó mi condición actual mejor que los demás. Me había limpiado lo mejor que pude, pero tenía los ojos rojos después de llorar un poco. Solo había llorado un rato. No tuve tiempo de regodearme en la autocompasión. Sin embargo, me había ayudado. Kiera parecía saber desde un punto de vista emocional que no podía continuar. Como alguien que había experimentado más confusión emocional que casi cualquier otra persona, excepto tal vez los cuervos de fuego, parecía entender cuando necesitaba detenerme y afrontarlo. Katarina también notó que la relación distanciada que tenía con Kiera había cambiado, y Kiera ya estaba parada cerca de mi lista, con una mirada de determinación en su rostro. Incluso le había contado algo a Kiera. Parecía que, desde el momento en que la necesité, ella no dudó en estar ahí para mí. Me dio una sensación ligeramente cálida y me ayudó a comprender un poco más cómo funcionaba Kiera. Necesito información sobre la ciudad, me lancé de inmediato a la reunión. En especial, necesito todo lo que sepas sobre los Cotton Valles y su base de operaciones. Mis palabras inundaron al grupo como una ola. Katarina, Rey y Raven intercambiaron miradas confusas. Respiré profundamente. No me expliqué, pero lo hice a propósito. No quería que cuestionaran lo que estaba haciendo. No entraré en detalles, pero Marsh y su grupo lograron robarme algo de valor. Tengo la intención de recuperarlo. ¿Planeas ir contra el Cotton Valles? Los ojos de Red se abrieron. TSK, odio ese nombre. ¿No podrían haber pensado en uno más apropiado? Raven frunció el ceño. Red la miró de reojo. ¿Cómo que, Shaft y nueces? Algo que no sea eso. Raven frunció el ceño.
Eligieron ese nombre específicamente para incomodar a sus enemigos, suspiró Katarina. El nombre tiene la intención de desanimarte. Si ni siquiera puedes decirlo con seriedad, entonces ya ganaron. No importa cuál sea su nombre. Dije enfadada. En una semana ni siquiera tendrán nombre. ¿Hablas en serio? Katarina se enderezó. Mira, no tenemos la mano de obra para enfrentarnos a la polla y los testículos. ¿Descubriste que eran ellos los que nos atacaban? Razonó Red. Sí, no lo sé. Negué con la cabeza. Son como ellos. Probablemente solo intentaban distraerme mientras, mira, el páramo sigue diciéndome que las dos cosas más baratas son las personas y las balas. Tengo los recursos. No me importa cuánto, compraré el maldito ejército. Daniel, ¿de qué se trata todo esto? Preguntó Katarina con expresión preocupada en su rostro. Es algo importante, repetí torpemente. Necesito recuperarlo. No sabía por qué no podía decirles que era mi hermana. Tal vez tenía miedo de recibir una respuesta que no me gustara, como que ya era demasiado tarde para ella. No podía pronunciar las palabras. Todo lo que necesitaban saber era que me habían quitado algo y que tenía la intención de recuperarlo sin importar lo que dijeran. El problema sigue siendo el ejército, declaró Red. Y la solución sigue siendo la misma. Los esclavistas, terminé la frase. El grupo asintió y fue Katarina quien se inclinó hacia adelante. Muy bien, nos prepararemos y partiremos por la mañana. No, nos vamos ahora. Daniel, es peligroso emprender un viaje sin preparación. Estamos en el yermo. Incluso vamos a salir de la ciudad de Argos. Para viajar, necesitaremos suministros y... No necesito suministros, respondí. Red soltó una carcajada. ¿Cómo planeas comprar esclavos? ¿Eres tan guapo? Katarina abrió la boca, pero luego la volvió a cerrar. Sabía exactamente a qué me refería. Podía volver a mi mundo, beber un poco de agua y regresar sin problemas. Los suministros eran abundantes mientras yo estuviera cerca. Lo único que necesitábamos eran las armas para protegernos. Katarina me miró fijamente, pero finalmente bajó los brazos y relajó los hombros. Está bien, pero iré contigo. Katarina me miró con enojo antes de que pudiera decirle una palabra. No es negociable. Está bien, respondí. Los cuervos de fuego también van. Anunció Raven de repente, lo que provocó que los hombres la fulminaran con la mirada. Nosotros también vamos. Necesito que te quedes, respondí bruscamente. ¿Qué? Raven se sonrojó. ¿Por qué? Tienes que proteger, mis ojos se dirigieron a Red. Mis bienes. Red levantó las manos por encima de la cabeza, lo que hizo que se notara su pecho. Vaya, supongo que ni siquiera los collares de esclavos nos han proporcionado tu confianza todavía. Supongo que seré yo quien te acompañe. Tiene sentido. He negociado con esclavistas antes. ¿Eres voluntario? Entiendo que la confianza hay que ganársela, respondió Red. Como todo lo que tengo es mi cuerpo, tendré que usarlo para ganarme tu confianza. ¿Quién te lo ha pedido también? Espetó Raven enfadada. Está bien. Katarina y Red vendrán conmigo. Necesito a alguien en quien pueda confiar para que este lugar siga funcionando. Esa persona eres tú, Raven. Confía, Raven miró hacia otro lado. Si lo dices así. Yo también estaré al lado del maestro. Se escuchó una voz aún más sorprendente. Kiera. Katarina fue la que habló. Me sorprendió un poco ver a Kiera tan obstinada. Después de todo, su utilidad en el viaje sería cuestionable. Negué con la cabeza. No te voy a traer. Maestro, ella parecía tener los ojos ligeramente llorosos. Tengo otra tarea para ti. ¿Otro? Asentí. Nos vemos en mi habitación. ¿Qué? Katarina se sobresaltó. Dormitorio. Raven dio una palmada en la mesa con la mano. Lo haré. La cara de Kiera estaba roja, pero tenía una mirada de pura determinación. Raven siguió mirándome con el ceño fruncido, pero Katarina se recuperó más rápido y me dio una mirada sospechosa. Tenemos una hora. Intentaremos salir de aquí sin que nos vean, respondí. Terminamos la reunión tan rápido como la había comenzado. Les di a todos algunas órdenes sobre cómo comportarse. No había habido otro ataque a nuestra sede desde que me fui. Eso no me sorprendió tanto, ya que solo reforzó mi creencia de que era Cocan Valls quien lo estaba haciendo.
Cuando terminamos, regresé a mi dormitorio. Cuando abrí la puerta, encontré a Kiera parada allí, con un camisón que me resultaba familiar. Me resultaba familiar porque era el mismo que Katarina había usado cuando vino a mi cama. ¿Compartieron, chicas? No pude evitar decir. Encontré esto, Katarina lo tomó prestado. Kiera se sonrojó. En el desierto, se desperdiciaban cosas. Que dos chicas usaran las cosas de la otra probablemente no fuera tan raro. No es importante. Maestro, levantó la mano mientras yo daba un paso adelante. Lamento cómo actué antes. Cuando usted, de repente dijo esas cosas, me recordó. Negué con la cabeza. Deberías disculparte. Debería haber sido más consciente de tu trauma pasado y no haber actuado de forma tan agresiva. Solo estaba engreída por algo que Katarina dijo ese mismo día. Ya veo, Kut, ¿qué dijo? Preguntó Kiera. Ella dijo que estaba bien si salía con otras personas y que probablemente terminaría contigo en algún momento. Oh. Entiendo, asintió para sí misma. En ese caso, estoy lista. Maestro, hazme lo que quieras, ah. La ignoré, me acerqué y la agarré de la muñeca. No estoy pensando en ese tipo de cosas ahora mismo. Más bien, Cecilia, ¿estás segura de que esto funcionará? Sí, según su 6S, debería poder sobrevivir. ¿Sobrevivir? Lo siento, pero eres el único que tiene un perco, así que eres el único que tiene el hardware para hacer esto ahora. ¿Mi perco? Kiera parpadeó. Le apuñalé el brazo y le di una dosis de Rat Z. Luego, conecté mi perco a su perco. Kiera, lo que estás a punto de ver es algo que no le he mostrado a nadie. Katarina sabe un poco sobre mi secreto, pero estás a punto de verlo de primera mano. Kiera abrió la boca y luego la cerró, y asintió con firmeza. Lo haré. Cecilia. El Perco 3000 no puede almacenar ni ejecutar el código por sí mismo, pero si combino el código mientras lo entrego, debería poder enviarlos a ambos al mismo tiempo. Dependerá de su hechicería si puede completar la transferencia. ¿Ve brujería? Los ojos de Kiera se abrieron con confusión. Respiré profundamente y cerré los ojos. Hazlo. Había estado considerando realizar esta prueba durante una semana. Desde que me enteré de que el viaje dimensional era simplemente un hechizo creado como parte de la línea de hechicería de Ayko, había considerado la posibilidad de poder traer gente a mi mundo y de regreso. Después de discutir las cosas con Cecilia, parecía que los dos requisitos previos necesarios eran un perco y algo de poder de hechicería. En lo que respecta al perco, se necesitaría un mod de hechicería. El Perco 9000 tenía una característica de este tipo incorporada y podía lanzar hechizos por sí solo. Sin embargo, con la ayuda de Cecilia, pude crear un vínculo cruzado y así obligar a que el perco de Kiera se activara. Hacerlo era un riesgo y me había resistido a correrlo durante un tiempo. Sin embargo, decidí que tenía que intentarlo. Necesitaba demostrarme a mí mismo que Azel estaba vivo, pero también tenía otros planes. Sentí la misma sensación y, un momento después, estaba de nuevo en mi habitación. Ah. Dos brazos me rodearon y de repente sentí que Kiera, asustada, me abrazaba. Había funcionado. Había rescatado a alguien del apocalipsis. Capítulo 29. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Abrí los ojos y miré a Kiera, que se aferraba a mí. La lencería que llevaba no estaba al nivel de sensualidad que mi mundo podía ofrecer, pero en comparación con lo que normalmente estaba disponible en el mundo apocalíptico de la ciudad de Argos, era lo mejor que podían conseguir. Sin embargo, verla allí, en una chica que se aferraba a mí mientras yo estaba en mi dormitorio, me provocó sentimientos complicados. Aunque Kiera no era tan hermosa como Katarina, era una chica atractiva que se arreglaba muy bien. Había un cierto grado de rudeza en ella, pero era innegablemente una chica bonita con unos pocos años de mi edad. Estaba en mi habitación y estaba medio vestida. Algo acerca de sacarla del mundo surrealista del apocalipsis y dejarla caer en mi habitación mundana pareció romper el equilibrio, y comencé a aceptar todo. Kiera me miraba con una mirada interrogativa. Sus ojos parecían transmitir confianza, pero también una ligera vacilación. Sacudí la cabeza y me concentré de inmediato en lo que era importante una vez más. Mi secreto para conseguir mis recursos está en mi perco, le expliqué. Tengo una función de hechicería que me permite teletransportarme. ¿Brujería? Los militares parecían haberlo estado estudiando justo antes de que ocurriera el apocalipsis.
Necesitas usar una fuente de energía, maná, y necesitas tener una habilidad de hechicera. El maná es algo así como el combustible. Lo obtienes de los cristales que puedes extraer de los mutantes. Tu perco usa un algoritmo para lanzar un hechizo, y tu cuerpo debe tener cierta afinidad con el maná para permitir que pase a través de tu cuerpo, lo que, en realidad, me hace preguntarme sobre la fuente del virus que acabó con tu planeta. Teniendo en cuenta que el combustible que usa Perco para lanzar hechizos es anterior a la fuente de combustible, ¿no podría ser que el virus se liberara como un intento de fabricar el combustible o de aumentar la hechicería en las personas? Eso explicaría a los mutantes y... Me di cuenta de que mientras hablaba, Kiera me miraba sin comprender. No entendía nada de lo que estaba diciendo. Katarina podría saber más, pero ella había sido educada en la colonia. Kiera nació como un habitante del yermo que intentaba desesperadamente sobrevivir y terminó como una esclava que tuvo que soportar muchas brutalidades. Probablemente solo sabía lo mínimo sobre cualquier cosa de antes de la guerra, y mucho menos secretos de nivel militar. La mayor parte de eso solo lo había adivinado en base a lo que Katarina y Cecilia me habían dicho. Respiré hondo y sonreí, y Kiera dijo: este es un lugar seguro. Este es mi hogar. Pude traerte aquí gracias a tu perco. No necesitamos encontrar tu desaparecido, se detuvo cuando se dio cuenta de que todavía no sabía que estaba mal. Mi hermana, el gallo y los huevos se llevaron a mi hermana. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Tienes una hermana? Asentí. Sí, y ella está en mucho peligro. Si no la salvo inmediatamente, entonces nunca podré perdonarme. Ya veo, Kiera asintió, su expresión mostraba la misma determinación que mostró cuando le dije que fuera a mi habitación. Entonces, ¿qué necesitas de mí? Te necesito aquí, respondí mientras la soltaba y abría la puerta. Caleb. Había escuchado gente afuera en mi apartamento y predije que probablemente eran Caleb y sus compinches. Jefe. ¿Estás aquí? Una cabeza se asomó al pasillo donde yo estaba de pie en la puerta. Quédate, ¿qué quieres decir? Kiera me siguió y salió al pasillo. Cuando vio a Caleb, emitió un sonido de sorpresa y me agarró del brazo. En el yermo, todos los extraños eran peligrosos, por lo que era normal que reaccionara ante Caleb con un poco de vacilación. Jefe. Caleb abrió mucho los ojos. No sabía que tenías compañía. Su expresión se volvió extremadamente extraña y me tomó un segundo darme cuenta de lo que estaba mirando. Una chica en mi habitación que solo llevaba puesto un camisón. La agarré y la empujé hacia mi habitación. Quédate. Cerré la puerta y me acerqué a Caleb. Te olvidarás de que la viste. Jefe, no tengo por costumbre cuestionar lo que usted decide hacer. Caleb parecía reacio. ¿Pero es necesario obligar a una chica de esta manera? Estoy seguro de que hay muchas mujeres que estarían interesadas incluso en usted. ¿Cómo que incluso yo? Fruncí el ceño y entonces me di cuenta de cuál era su problema. Oh, ella no es mí, quiero decir que sí lo es. Mira, no es una esclava sexual, ¿entiendes? Claro, sí, lo entiendo. Caleb levantó las manos de manera exagerada, pero no parecía estar convencido. Dejé escapar un suspiro. Mira, termina de limpiar este lugar y traeré el espejo. ¿Qué pasó aquí? Preguntó Caleb. ¿Dónde está Azel? ¿Qué sabes de Azel? Le lancé una mirada fulminante. Se puso pálido. Ella siempre está aquí. Pinta en el balcón. Me la he cruzado un par de veces mientras me hacías tareas. Es una chica agradable, eso es todo. Tienes que olvidarla aún más, gruñí, sin gustarme la forma en que lo dijo, como si estuviera familiarizado con mi hermana. Entendido, jefe. Tu hermana es tu chica. Ningún chico puede acercarse a ella. Retrocedió unos pasos como si temiera que le volara la cabeza. Bueno, si tenía alguna intención hacia ella, activaría su collar, así que tal vez tenía motivos para estar preocupado. No era como si yo fuera a impedir que mi hermana saliera con alguien o algo así. No era un hermano obsesionado y espeluznante. Simplemente no sería un tipo como Caleb. En cuanto a Marsh, ya había firmado su sentencia de muerte. Me aseguraría de que se completara de inmediato. Terminé con Caleb y, cuando regresé a mi habitación, tomé mi perco. ¿Correos electrónicos de Lily y Mizuki? Ambos han dado su consentimiento para la reprogramación. Mizuki te advierte sobre tu examen del viernes. Envíale un mensaje. Tiene que mantener ocupadas a mamá y a Gabriela durante una semana. No sé, inventa algo.
Mizuki tiene que encontrar una forma de evitar que vuelvan a casa durante una semana, y tiene que disculpar la presencia de Azel y la mía. Dile que si hace esto. Me detuve al llegar a la puerta. Iba a decirle que le daría las pastillas contra el cáncer si hacía eso por mí. Sin embargo, una parte de mí se resistía a hacerlo. Después de un segundo, simplemente negué con la cabeza. Ya se me ocurrirá algo, suspiró Cecilia. Pensar que una IA de base militar avanzada acabaría convirtiéndose en secretaria. No le hice caso y abrí la puerta. Una vez más, ver a Kiera parada en mi habitación me hizo sentir extrañamente complicado. Si hubiera sido en otro momento, definitivamente habría considerado compartir la cama con ella. Sin embargo, en ese momento, esas cosas eran lo último en lo que quería pensar. Necesito que te quedes aquí durante los próximos días. Puedes ir a las otras habitaciones, pero debes quedarte en este lugar. Te dejé algo de comida. Creo que probablemente puedas desenvolverte en la cocina. ¿Quedarse aquí? Esta es mi casa. Si alguien viene, escóndanse en mi habitación. Mientras hablaba, abrí nuevamente el armario y saqué el espejo. Miré el objeto que había permitido que secuestraran a mi hermana y sentí rabia y arrepentimiento. Debería haberlo sellado y haberles impedido pasar. Mientras lo empujaba hacia el pasillo, Kiera todavía me miraba con un poco de confusión en su rostro. No lo entiendo realmente. La teletransportación funciona de la siguiente manera. Te transporta al último lugar en el que estuviste. El código requiere dos partes, una cerradura y una llave, aunque también puedes verlo como un punto de partida y un destino. El algoritmo puede determinar el punto de partida, pero el destino debe ser un punto fijo. Para funcionar, utiliza el último punto en el que estuviste desde el otro lado. En otras palabras, solo puedes regresar al lugar por el que viniste. Ya veo, Kiera frunció el ceño tiernamente como si estuviera tratando de entender. Yo mismo apenas lo entiendo. Uno pensaría que podría guardar cualquier destino y usarlo a voluntad, pero Cecilia dice que no funciona así porque la ubicación siempre está cambiando, un planeta que gira alrededor del Sol. Sea como sea, el punto es que encontré una escapatoria. Si regreso y te dejo aquí, entonces puedo continuar, y si surge un problema por el que necesito regresar a la base al instante, solo necesito venir aquí y usar tu firma de regreso para poder cruzar el espacio al instante. Kiera lo pensó por un momento y luego asintió. Sea lo que sea, quiero ayudar al maestro. Aunque pensé en este plan y fue parte de la razón por la que la traje aquí, también tenía otras razones. La razón más simple era que la quería a salvo. No quería perder a nadie más. Si moría en el proceso de salvar a mi hermana, entonces al menos habría salvado a una persona que podría salir y vivir una vida mejor en este mundo. Si la base era invadida, ella no tendría que correr el riesgo de ser capturada y esclavizada. Raven y el resto eran asaltantes que podían cuidar de sí mismos. Incluso Katarina tenía sus puntos fuertes. Solo Kiera era verdaderamente vulnerable, y después de lo que había pasado, merecía una oportunidad de tener una vida normal. Incluso podría explicarle un poco de lo que nos pasó a mí y a Cela, mi madre. Con ese pensamiento morboso, me despedí de Kiera y regresé a la ciudad de Argos. Capítulo 30. ¿Estás listo? Pregunté. Éramos solo Katarina, Red y yo, éramos los únicos tres que íbamos a abandonar la base. Cuanto más pequeño fuera el grupo, mejor. No quería que nadie me viera marcharme y no quería que fuera obvio para los observadores que había un cambio en la dinámica del grupo. Afortunadamente, durante la semana no había mucho que hacer aparte de limpiar los edificios y aumentar las fortificaciones. Después de repetidos ataques, el grupo ya estaba aumentando sus fortificaciones, así que realmente nada había cambiado. Estamos listos, Daniel. Sigamos adelante, declaró Katarina, todavía luciendo un poco insegura. ¿Qué hiciste con Kiera? Está, haciéndome una prueba, respondí. Está haciendo un recado. Mis ojos se posaron en Red y Katarina pareció entender que no era el momento de hablar de Kiera. Asintió con la cabeza en señal de aceptación y luego se subió a la última y comenzó a descender. Anímate. Red me dio un golpe en el brazo. Recuperaremos lo que hayan robado, aunque sería más fácil si nos dijeras qué fue. Le di una sonrisa forzada, pero por lo demás mantuve la boca cerrada. Ella se dio por vencida y también bajó. Finalmente, la seguí hasta la parte trasera. Cuando llegamos abajo, miré a mi alrededor. ¿Dónde estamos? Pregunté. Son túneles de servicio, respondió Red. Recorren toda la ciudad.
La gente no suele utilizarlos porque están llenos de mutantes. También aquí abajo hay mucha radiación. Es casi un suicidio bueno, uno de esos. Hizo un gesto hacia mi perco y recordé una vez más lo mucho más fácil que había sido todo lo que quería lograr. Si hubiera más perco, les daría uno a todos. Desafortunadamente, eran extremadamente raros. Como estaban bloqueados para la persona, nadie se molestaba en conservarlos o cuidarlos una vez que una persona moría, por lo que incluso encontrar uno que pudiera desbloquear como el de Kira era una rareza. Encontrar uno ya desbloqueado era como obtener el boleto de lotería ganador. Me aseguré de activar mi contador Geiger y mi linterna, y luego los tres comenzamos a movernos. El área era estrecha y apretada, apestaba a óxido y aguas residuales. Sin embargo, si esto era lo que teníamos que hacer para evitar que nos vieran, entonces esto era lo que yo tenía que hacer. Por cierto, me había enterado de esta escotilla por Cecilia. Este era el plan de escape de emergencia de Ascensión. En caso de que todo se fuera al carajo, nuestro cuartel general tenía acceso a estos túneles subterráneos, lo que les daba los medios para escapar. Aunque estos túneles eran buenos y nos permitían movernos sin ser vistos, no eran prácticos para abrir una red comercial. Apenas podíamos atravesarlos de a una persona por vez. Las personas que llevaran suministros no podrían atravesarlos. Incluso si uno de nosotros llevara una bolsa de suministros de gran tamaño, habríamos tenido dificultades para atravesar algunos de los paquetes. Sin un digitalizador como el de mi perco, sería imposible transportar mercancías por esta ruta. Se escuchó un disparo repentino y no pude evitar saltar mientras salía de mis pensamientos. Nerrat, declaró Katarina, que estaba al frente. Me estremecí al recordar esas cosas enormes. ¿Qué pasaría si hubiera un nido de Nerrats? Llenarían todo el corredor y, sin espacio para moverse o esquivar, empecé a ver por qué los túneles de mantenimiento se consideraban un último recurso. ¿Estás seguro de que está muerto? Pregunté inquieto. Eres bienvenido a patearlo de nuevo cuando lo pases, respondió ella con frivolidad. Me quedé atrás y dejé que cada uno pasara por encima de la gran cosa que se interponía en su camino. No había espacio para empujar a un lado a una criatura así. Cuando Red pasó junto a ella, se puso encima de ella y se escuchó un crujido cuando algunos de los huesos más pequeños se rompieron bajo su peso. Me quedé mirando la cosa por un momento y luego negué con la cabeza. Saltando sobre el Nerrat, seguí tras las dos chicas. Ella disparó unas cuantas veces más, y cada vez me quedé paralizado, preocupado de que el tiroteo continuara. Afortunadamente, nunca se enfrentó a más de un puñado de Nerrats, y el rifle inteligente fue más que suficiente para lidiar con ellos. En general, diría que tuvimos mucha suerte. No nos topamos con focos de radiación, ni con inundaciones de Nerrats, ni siquiera con mutantes más agresivos. Sentí que necesitaba algo de suerte después de todo lo que había pasado, y parecía que el mundo me la había proporcionado. Finalmente, llegamos a otro último lugar que nos conducía al siguiente nivel. Esto debería estar cerca del borde de la ciudad, dijo Katarina. Podríamos subir. Revisé mi perco, que me indicó el camino. Había pasado por numerosas intersecciones en el camino, pero sin haber pasado por esos caminos, todos me parecían iguales. En última instancia, había estado apuntando a una dirección específica en el borde de la ciudad, y eso regía sus decisiones, pero podía ver lo mucho que este lugar era un laberinto. Técnicamente, podríamos haber llegado a cualquier parte. Siempre que estuviéramos lo suficientemente separados del mercado de Ascensión para que nadie pudiera vernos salir o entrar, entonces estaríamos a salvo. Sin embargo, esta también resultó ser la primera escalera que subía que habíamos visto desde que entramos al laberinto. Había una preocupación por la posibilidad de perdernos, pero afortunadamente, gracias al perco pude trazar un mapa de mi camino de regreso a casa, así que si no hubiésemos podido llegar a la superficie, al menos podríamos regresar por donde habíamos venido sin problemas. Sin embargo, eso no fue necesario y pronto salimos a un gran edificio vacío que, si mi suposición era correcta, parecía ser una estación de autobuses. Las dos chicas miraron a su alrededor con atención y, una vez que estuvieron seguras de que no había peligro, me permitieron subir a la superficie. No sabía cómo me sentía al verme protegida por dos mujeres. Había pensado en pedirle a Untero a Usk que me acompañaran. El gran cuerpo de Usk podría haber tenido dificultades para atravesar esos estrechos túneles, y las armas de largo alcance de Usk habrían sido inútiles allí abajo.
Además, si las chicas pensaban que había traído a un chico porque no confiaba en su capacidad para protegerme, sufriría por ello. No nos quedamos mucho tiempo en la estación de autobuses. Salimos rápidamente y, por primera vez desde que había estado en el mundo apocalíptico, miré conmocionada. Habíamos llegado al borde de la ciudad y podía ver campos de árboles retorcidos y hierba marrón hasta donde alcanzaba la vista. Supuestamente, todos los seres vivos crecían de un feo color marrón ahora, y se creía que el verde había desaparecido de las plantas gracias al virus. También había hecho que fuera muy difícil cultivar alimentos y las cantidades proporcionadas no fueran suficientes para alimentar a grandes grupos de personas. Por eso los alimentos se habían vuelto tan caros en este mundo. Yo ya sabía todo esto, pero tuve que ver realmente el paisaje marrón para que todo eso me pareciera claro. Podía ver un horizonte de color naranja y un cielo gris claro sobre mi cabeza. No se veía el sol en absoluto. En la ciudad había tantas construcciones en ruinas por todas partes que parecía como si estuviera deambulando por una ciudad abandonada. No fue hasta que vi el efecto en la naturaleza que la palabra Wasteland realmente tuvo sentido. Esto era un Wasteland en todos los sentidos de la palabra. La tierra misma ahora era basura. Un virus destinado a traer magia al mundo lo había arruinado. Ya estamos fuera de la ciudad. ¿Estamos a salvo? Pregunté. Katarina me miró fijamente. No, ahora corremos aún más peligro. ¿Qué? Parpadeé. ¿Dijiste que los animales salvajes y los mutantes tendían a congregarse en las ciudades? Lo hice, y lo hacen. Katarina se encogió de hombros. Sin embargo, con ellos en las ciudades, los verdaderos mutantes pueden vagar por aquí. Hay algunos monstruos enormes capaces de tragarte por completo. ¿En serio? No asustes al chico, dijo Red riendo. No estamos tan lejos de la ciudad. Hay que ir muy lejos para encontrar ese tipo de mutantes. Los mutantes de los bordes son un poco más razonables. Solo un poco. Katarina no respondió y las palabras de Red no me tranquilizaron en absoluto. Katrina sacó un par de binoculares y comenzó a mirar a su alrededor. Después de un rato, se agachó y nos hizo un gesto para que la siguiéramos. Aquí no hay edificios detrás de los cuales escondernos. Tenemos que permanecer en el pasto o corremos el riesgo de que nos vean. Mantente agachado, muévete rápido, no hagas ruido y tal vez lleguemos sanos y salvos. Katarina no esperó una respuesta. Inmediatamente comenzó a avanzar, aumentando el ritmo rápidamente con respecto a cómo se movía en los túneles de mantenimiento. Red la siguió como si esto fuera completamente normal. Casi dejé escapar un grito mientras los seguía, aunque no redujeron el ritmo. Estábamos dejando atrás la ciudad de Argos. Fin del capítulo 30. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.